Solar and the special theory of relativity. Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. ¿Sabes qué son las energías renovables? Pues hoy en Generación H nos acompaña un grupo de estudiantes que desarrollaron un proyecto de paneles biotecnológicos como propuesta, no solo de capturar el dióxido de carbono para la producción de oxígeno y la producción de energía eléctrica, sino también la propuesta de descentralizar la energía, haciéndola asequible y sostenible para el mundo. ¿Quieres conocer cómo lo lograron? Quédate con nosotros en Generación H. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos aquí en una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, desde los estudios de Heraldo TV y los invitamos, por supuesto, a seguir nuestra transmisión, además de nuestras transmisiones en vivo, en video, en redes sociales, y en ellas estamos atentos a los temas que ustedes nos estén comentando, las preguntas, a quiénes quieren que invitemos y de qué quieren platiquemos. Y parte de los temas que ustedes nos han sugerido es el tema que tenemos el día de hoy. Cómo a través del tiempo hemos ido utilizando las distintas energías que tenemos disponibles, pero cómo a partir de las innovaciones más recientes y de los avances tecnológicos, el uso de la biotecnología, por ejemplo, es uno de los recursos más interesantes que se están generando hoy día. Pero además no solo eso. En el caso de esta particular industria y de lo que se puede generar, México es uno de los jugadores importantes, no solamente en términos de los proyectos que puede generar, que son per se muy relevantes como el que les vamos a presentar a lo largo del programa el día de hoy, sino más bien por la generación de talento mexicano que tiene visión muy relevante acerca de lo que se puede hacer con biotecnología. Así que hoy vamos a tener un programa muy limpio en términos de la energía con la que vamos a estar platicando, y me permito presentarles y darles la bienvenida a nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Generación H. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Bien? Bien, Gracias. Muchísimas gracias. Su nombre, por favor, y la carrera en la que está cada uno. Claro, licenciado en biotecnología, Juan Antonio Arriaga Viveros. Perfecto, gracias, Juan Antonio. Yo soy Antonio Peñalosa y estudio Derecho. Derecho, perfecto. Juan Carlos García Ortega y estoy en Ingeniería Industrial. Ok. Y Adán Ramírez, igualmente biotecnología. Qué maravilloso, además, porque de lo que vamos a estar platicando, y hablamos mucho aquí en el programa, es de lo relevante que es hoy la multidisciplinariedad. Entonces es muy interesante la combinación que ahorita ya nos van a platicar al respecto. Pero Sí. para ir comenzando y abriendo el tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de energías limpias? ¿De qué hablamos de biotecnología? ¿Podemos definir rápidamente cada una de estas? Claro, la biotecnología es el uso de los componentes vivos para brindar un bien o servicio a la sociedad. Okay. Algo que ayude a nuestra sociedad a vivir mejor. Y las energías limpias son aquellas que pueden ser renovables y que no contaminan como las actuales, ¿no? O sea, que ayudan al medio ambiente y coexisten como con la naturaleza, como con las mismas tecnologías. Es decir, ni su fabricación, ni su puesta en marcha, ni su operación contaminan en el afán de hacer algo ni su tratamiento a o... futuro. Okay. Porque muchas veces vemos a las energías sustentables en el presente, pero no nos preguntamos qué va a ser de ellas en el futuro. Entonces, eso también es importante, ¿no? Es algo que se le conoce como el ciclo de vida de las tecnologías, el saber controlar desde el inicio de su creación hasta la reintegración del sistema a una economía circular. Ok, maravilloso. ¿Desde hace cuánto o qué tan novedoso es el uso de la biotecnología? Porque suena hasta como medio espacial un poco. La biotecnología la ha utilizado el hombre desde hace mucho tiempo. Desde la fabricación de la cerveza, el vino, el queso. Ok, el yogur. El yogur, todo esto es biotecnología. No se le conocía así. Ok. El término es muy reciente y ya el boom como tal de la biotecnología no tiene más de 20 años, que es lo que se busca ahora es combinar estos organismos vivos con los avances tecnológicos que tenemos ahora. Internet de las cosas, las redes, todo lo que sea tecnológico, combinarlo de una manera ecológica y amigable con los seres vivos. Entonces eso es a lo que se dedica la biotecnología. Qué interesante. Ustedes que están en este tipo de proyectos, pero al mismo tiempo conviven en espacios universitarios, ¿qué tanto sienten que en general los jóvenes
atendemos o entendemos estos temas? ¿Somos sensibles al respecto? ¿Cómo lo sienten ustedes? Claro, pues en este momento yo creo que la parte de la sustentabilidad y la parte ecológica y todo es algo que pues ha empezado a preocupar, sobre todo si hablamos incluso de algunas semanas, las contingencias ambientales, Claro. que incluso se está derritiendo los polos, que estamos viendo documentales donde los animales que por muchas décadas, por muchos años hemos conocido, se están empezando a morir, a desaparecer. Yo creo que es ahora cuando los jóvenes queremos hacer algo distinto, ¿no? Cambiar las cosas, desde incluso empezar a dejar de consumir popotes, entre otras Sí. cosas que no se veía claramente. Entonces, pero ahora, ¿no? Darle un cambio, darle un giro, generar tecnologías, generar cosas que en verdad hagan realmente el cambio, pero sobre todo, ¿no? Saber que pues somos una gran cantidad de jóvenes en el país y que pues tenemos las ganas, ¿no? Por hacer cosas nuevas. Yo creo. Dices algo muy relevante porque entendiendo, digamos, nuestro planeta como un sistema y tanta cosa que hay conectada, el clima, los animales, todo. Cuando generamos conciencia alrededor del impacto que tenemos en las cosas que hacemos y cómo contaminan o afectan a nuestro planeta, hoy pareciera que hay no un divorcio, pero sí una politización de la ciencia. Y en este caso la pregunta directa sería, ustedes que están más cercanos estudiando este tema, ¿el calentamiento global existe? ¿No existe? Me da casi como risa hacer la pregunta, pero... Pues el calentamiento global es una realidad. Que ciertas instituciones o organismos, sin decir nombres obviamente, no lo quieran ver. ¡Nombres! Es ¿Por qué un tema desacreditar aparte, algo ¿no? tan, Claro. pues, literalmente tan palpable? ¿Por qué hacerlo, no? Se está dando mucho que la transición no solamente tecnológica, esta revolución que estamos viviendo día con día de que Sí. salen nuevos aparatos, aplicaciones, sistemas que nos ayudan, está modificando hasta cierto punto también la forma en la que entendemos la economía Ok. y cómo entendemos este conjunto economía, sociedad, tecnología. Sí, ok. Se está modificando drásticamente, entonces a mi parecer es que no entendemos bien todavía cómo controlar este gran cambio que estamos dando. Híjole, qué y cosa que la tan interesante acabas de biotecnología está decir. haciendo esto. Ahorita que me estabas dando la respuesta, vino algo a mi cabeza. Antonio, ¿cuáles son, y si tienes algún ejemplo me encantaría escucharlo, pero esto representa que también estamos en los límites éticos, morales, legales, en el uso de seres vivos que coexisten con tecnología, de los cuales depende la regulación de algo que una vida puede estar en peligro, ¿no? Vaya, se antoja como polémico. ¿Lo es? Lo es, lo es. Digo, a lo mejor viéndolo desde un punto de vista de las grandes empresas, pues a ninguno le conviene decir que su producto está contaminando. Cuando estoy hablando de biotecnología, estoy hablando, por ejemplo, de las semillas que solo puedes sembrar una vez y ya no puedes después porque hago que se muera. Ingeniería en ese sentido. ¿Eso tiene que ver con biotecnología? La biotecnología genera organismos transgénicos, que es un tema muy político, Ajá. muy polémico, Sí, perdón, sí, sí. En la actualidad, pero que no se ha entendido al 100% No, está por lo muy mismo. estigmatizado, ¿no? Ajá, que es un tabú casi hablar de organismos transgénicos. Para eso estamos justamente en este programa. ¿Cuál sería uno de los mitos que, hablando de biotecnología, tiene el transgénico? De entrada yo comenzaría participando desde la forma más humilde, porque ustedes son los expertos, pero compartiéndole a nuestra audiencia que incluso el término transgénico hoy ya trae una carga adjetiva muy particular. Ya cuando dices transgénico, pareciera que suena casi a ofensa, ¿no? Exacto. Cuando transgénico, si algo no tiene, es un calificativo, es una propiedad. Explíquenos, señor, usted. Sí, claro. Los transgénicos, como la biotecnología, han existido hace mucho tiempo. En la actualidad son benéficos porque logramos evitar el uso de algunos químicos. Por ejemplo, en la agricultura se logra evitar que plagas lleguen a ciertos cultivos utilizando organismos transgénicos. Sí. Y como te mencionaba, es algo que ha existido hace mucho tiempo. El maíz, como lo conocemos ahora, es resultado de la naturaleza haciendo transgénesis. Claro. Y, por ejemplo, el limón también. El limón ha sido un resultado de cruza de diferentes especies para dar un fruto que todos consumimos, ¿no? Entonces, la sociedad, al no querer hablar de este tipo de temas, se está cerrando
muchas veces al ver los beneficios de este tipo de tecnologías. Ahora, ¿qué pasa cuando esta tecnología y esta capacidad la utilizo, y regreso justo con Antonio, pero además de utilizarla y crear una semilla con ciertas características, me permito invadir la zona del derecho de autor y de la propiedad intelectual cuando hablo de una semilla, Antonio? Pues justo eso. Digo, el derecho de autor nos permite tener los derechos, ¿no? Que nadie se pueda meter con ello. Y vaya, sí, es un dilema, lo entiendo, pues, porque no te estoy invitando a que lo califiquemos como bien o mal, Sí. sino lo complicado que es que exista un cruce justamente entre el derecho de autor de alguien que crea una semilla con ciertas características y propiedades que valen la pena, y que para comercializar esta semilla pasamos a un lado que tiene que ver más con lo administrativo que con la madre natura, que es, no, aquí hay una semilla, pues la siembro, crece algo, suelta el fruto, que trae semillas, que siembro y viva el ciclo, ¿no? Ahí hay un cortocircuito, digamos, actualmente. ¿A ti qué opinión te merece esto? Pues choca, ¿eh? Es complicado, digo, tratamos de llevarlo, sobrellevarlo, juntarlo, y creo que es parte de la innovación que estamos tratando de crear. Muchas veces la innovación tiene el dilema de ir mucho más rápido que la capacidad legislativa de actualizarse Sí. Creo que y darle espacios y oportunidad, ¿no? Creo que es un muy buen tema. La tecnología siempre va un paso enfrente que la legislación. Lo podemos ver con los drones. Sí, claro, Los drones claro. nacieron y no había una legislación para que es un dron, ¿no? O sea, Sí. ya ahorita la legislación o los encargados de este tema se sientan y dicen, bueno, un dron es algo que se puede utilizar para bien, pero también para mal. Hay que regularlo. Entonces, primero es la tecnología, luego la legislación, y hasta cierto punto la biotecnología va más allá de lo que puede ser una legislación tradicional, Sí. porque volvemos a lo mismo, combinar tecnologías con organismos vivos. Multidisciplinaria Y la acá, atención que hay ahí, claro. Pues nosotros como biotecnólogos damos nuestro punto de vista y para regular estos temas pues están los encargados de eso, ¿no? Ahora, algo interesante es que muchas de estas energías las tenemos disponibles, evidentemente, ¿no? De manera cotidiana, pero incluso ese uso de ese tipo de tecnologías hoy representan un reto incluso jurídico. Por ejemplo, el que yo genere automáticamente todo mi consumo de energía eléctrica a través de paneles solares, pues a la compañía de luz de nuestro gobierno no es algo que le fascine ni que resulte fácil. Comprar, por ejemplo, un automóvil eléctrico e instalar y hacer el cambio que requiero de voltaje e instalación en mi casa para poder cargar mi coche, me debería representar beneficios en impuestos, beneficios en cierto tipo de apoyos, porque estoy yéndome al rollo del impulso de uso de energías limpias. Un subsidio al comprar Sin un embargo, auto. no es todavía tan sencillo el trámite que hay que hacer con la compañía eléctrica para que esto suceda, y tampoco les fascina mucho, ¿no? Claro, yo, Pues bueno, Pues complicado. Digo, ahorita mismo estamos teniendo una refinería que va como contraria a todo lo que estamos Sí, creando. Sí, sí, sí. Y a lo que buscamos y a lo mejor a lo que necesita el mundo. Y siendo un poquito abogado del diablo de este concepto, ahorita que mencionas refinería y que no parecería, y yo coincido, pues, esto no tiene que ver con lo drástico, pues, que querría ser la postura, por ejemplo, también de, a ver, ya inventamos el libro electrónico, no se imprima más un libro, ¿no? El libro electrónico no canta la muerte del libro impreso, o no sé qué opinen ustedes, pero en este caso me parece que es muy similar en este sentido. No es una u otra de manera tan drástica, ¿no? claro, justamente, yo creo que, bueno, igual con lo que menciona aquí Antonio, Sí, Alan. es justamente, no es competir, es decir, en este caso yo creo es crear, es apoyar, es el decir, mira, ok, tenemos claramente todavía las energías fósiles, por un lado pues todavía van a coexistir, pero bueno, no, estamos dando justamente otra alternativa, es ir hacia nuevas alternativas y demostrar el beneficio que tiene, porque al final del día fue lo mismo que ocurrió, ¿no? Cuando salió justamente la gasolina, el petróleo, toda esta parte, pues a lo mejor al inicio la gente no creía, ¿no? Correcto. Entonces es ahora decirles, bueno, mira, aquí está, vamos a creer en ella, Sí. pruébala, vamos a probarla, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero justamente hay que hacer una transición para lograr justamente.
Que estoy de acuerdo, y quizá si la justificación fuera una transición o es como parte de lo que acompaña a la transición en, bueno, necesito seguir creando un poco con una refinería, pero el impacto ambiental que hoy sabemos que tiene desde su construcción hasta su operación, pues se vuelve una cosa evidentemente muy polémica. Incluso los invito a que veamos juntos esto que preparamos para ustedes, contaminación energética. Chequen. ¿Te has preguntado cuánta energía consumes en un día y el impacto ambiental que generas? La energía o materia prima que la genera tiene un ciclo de formación de millones de años, por lo que el ritmo de consumo actual terminará agotándose o dejarán de ser a medio plazo económicamente rentables. Si bien el consumo de energía es necesario para cualquier actividad humana, su abuso puede ocasionar grandes impactos en el medio ambiente y su mal uso tendría impactos también insostenibles. Los tipos de contaminación energética podemos dividirlas en la explotación de yacimientos que se producen con residuos, emisiones atmosféricas y contaminación de aguas y suelos, pero también su transporte y distribución de la energía afecta al medio ambiente como impacto de las líneas eléctricas, oleoductos y gasoductos. Por otro lado, la generación de electricidad como plantas nucleares que no producen CO2, pero sí residuos radioactivos de difícil y costo tratamiento. Por el contrario, el abastecimiento energético, a partir de las energías fósiles, necesita también siempre un proceso de combustión que se produce bien en las centrales térmicas para producir electricidad o localmente en calderas y motores de vehículos. Esta combustión da lugar a la formación de CO2, una de las problemáticas más complejas con las que se lidian todas las ciudades en el mundo y las que son causa del calentamiento global. Y es interesante porque no solamente en México, afortunadamente, sino en todo el mundo, la conciencia alrededor de comenzar a prevenir cada vez más y tener reacciones más proactivas sobre el daño irreversible que se puede generar en muchos casos, cada vez es mayor. Es interesante que cada vez más las generaciones más jóvenes crecen en un entorno en el que hay mucha mayor conciencia justamente de qué tipo de productos o acciones deben o no hacerse. No sé a ustedes si les pase, pero a mí hoy me pasa que en la casa de ustedes con mis hijos, pues son mis hijos pequeños los que traen el rollo clarísimo de separar la basura, de reciclar y reciclar en el sentido incluso de esta caja de pañuelos, ahora la vamos a usar para que sea la casita de mi muñeco, ¿no? Hay que usar las cosas y darle un doble, segunda, tercera vuelta y vida. ¿Cómo incide hoy positivamente la biotecnología en el caso de este entorno que estamos platicando? ¿Por qué es positiva la biotecnología en términos de cuidar el ambiente, Juan? Bueno, sí, la biotecnología ahorita incide mucho en el tema de reutilizar las cosas, porque como mencionaba Juan, son organismos que se pueden dar para muchas utilizaciones. En este caso, como mencionabas, que se pueden, ya como que los niños ya buscan mucho esa tendencia de si utilizan una cosa, reutilizarla y volver a hacer nuevos componentes, pues en base de la biotecnología podemos buscar cientos como componentes o que nos ayuden a como dar ese brinco, ¿no? Esa transición de buscar un material y ver de qué otra forma lo podemos reutilizar. ¿Cuáles son las consecuencias que existen cuando no atendemos y no tomamos acción justamente en el reciclaje, en el uso de otro tipo de nuevas opciones para suprimir plásticos, popotes, que muy bien decías tú, Alan? ¿Cómo hacer ahí? Bueno, las consecuencias no te las tenemos que platicar, ya las conocemos, estamos viendo literalmente ríos de basura, el mar hay una isla de basura en medio del océano, que es impresionante que eso esté pasando. El cambio climático, como lo comentábamos hace rato, es algo que no es ficticio, que es algo que está realmente pasando. Uh-huh. Entonces, las consecuencias las estamos viviendo. ¿Qué beneficios tiene la biotecnología en esto? Que la biotecnología es un área científica transversal que puede abarcar sociedad, legislación, tecnología y ambiente. Okay. ¿En qué nos va a ayudar esto? Ahorita estos 4 pilares están peleándose unos con otros para ver quién tiene la razón, quién va primero, quién va después. Sí. La biotecnología puede ayudar a dar un equilibrio, a que todas estén en armonía y así tener un crecimiento más armónico, por así decirlo. Ahorita que estabas comentando esto, les comparto una anécdota poco grata, pues. Hace muy poco tiempo, el año pasado o antepasado, no sé si recuerden que tuvimos unos periodos de contingencia muy fuertes, ¿no? Y nos llegó un correo electrónico de la guardería de mi hija para avisarnos que el festejo del 30 de abril, del Día del Niño, se iba a llevar a cabo adentro del salón
por motivos de salud, ¿no? Sí. Y sin exagerar, de verdad, no saben el chipil que me dio, ¿no? De decir, pobrecita de mi hija, o sea, ¿en qué planeta estamos viviendo hoy? Que te avisen que el festejo del Día del Niño, que a mí todavía me tocó darle la vuelta a la manzana en mi triciclo con flores de papel maché, ¿no? Tu festejo sea en el salón, dentro del salón, porque las condiciones ambientales recomiendan que por tu seguridad mejor no salgas, ¿no? ¿Cómo entonces y cuáles son estas consecuencias que estamos viviendo y cómo consideran ustedes que el producto que vamos a platicar ahorita sobre ustedes ayudan en este tipo de contexto? ¿Tenemos salvación? La visión a veces parece ser demasiado negativa y como ya oscurantista. ¿Qué tan exagerado es de esto que estamos hablando? ¿Qué tan real y peligroso es? Claro, y justamente, ¿no? O sea, incluso puede hasta ser triste. ¿Tú sabes qué es lo que ocurre actualmente? Que no nos damos cuenta a lo mejor hacia dónde nos estamos moviendo si no hacemos nada, ¿no? Uh-huh. Incluso ya se tienen hasta estimados ciertos costos, algo acerca de qué va a pasar si no hacemos realmente algo en los siguientes años. Sí. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros como personas? No solamente a lo mejor la parte pues, de contaminación, que vamos a dejar de ver muchas especies, etcétera, sino incluso cuántas veces vamos a tener que ir al médico ahora porque ya vamos a estar respirando a lo mejor algo que ya ni es aire ni es totalmente oxígeno, ¿no? Correcto. Incluso, entonces justamente, ¿no? Es el hacer algo, el empezar a hacer cambios. Yo sé que vamos a empezar por dejar de consumir cosas, dejar de empezar a lo mejor consumir popotes, bolsas de plástico, etcétera. Sí. Pero bueno, ahora viene la otra parte, ¿no? El qué empezar a hacer para realmente hacer un cambio, ¿no? Incluso desde sembrar un árbol, empezar justamente, como lo mencionas, ¿no? A reutilizar justamente pues, lo que estamos haciendo, pero sobre todo reducir e ir hacia una nueva era, ¿no? Una nueva era en donde justamente no sean energías que justamente más allá de generar el bien, que es justamente pues generar energía, de algo extra, regrese algo al ambiente. Hay que regresarle justamente lo que estamos consumiendo a la naturaleza. Sí, claro. Si no, justamente, ¿no? Nosotros consumimos incluso recursos que ya son para nuestros hijos, para nuestros nietos, ya los estamos consumiendo, ya los estamos acabando. Ajá, entonces, ahora hay que darles algo, ¿no? ¿Cómo recuperamos todos esos recursos? Qué buena cosa comentas ahorita. Yo les preguntaría, porque esto que comentas me da pie perfecto. ¿El acceso a la energía es o debería ser un derecho humano? Debería serlo. Debería serlo, digo. Al final de cuentas usamos energía para todo. Ajá. Digo, tal vez no electricidad como tal, pero se necesita la energía solar, eólica. Sí. Y en México, más que nada, tenemos infinidad de recursos renovables que podrían ayudarnos a disminuir la brecha social. Ese es todo un tema. Los invito a que veamos este reportaje que preparamos justamente sobre esta pregunta en particular. ¿La energía como un derecho humano debería serlo? No. Vamos a ver y respondemos juntos. ¿Creerías que la energía es un derecho humano? El derecho es parte de la idea de una vida digna, es decir, para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, educación o a la alimentación. En México esta idea fue presentada el 19 de abril del 2016 por el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Esto en la Cámara de Diputados para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano. Esta idea puede resultarte extraña, pero no lo es tanto, ya que esta se trató de defender la prestación del servicio eléctrico no como una simple mercancía, sino como un derecho social basándose en los numerosos tratados internacionales firmados por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1945, además la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. También firmó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. El acceso a la energía engloba servicios materiales, instalaciones e infraestructura a la que no todos los mexicanos tienen acceso, vulnerando derechos tan elementales tipificados en la Constitución mexicana. Pues es una muy grata noticia el enterarnos de que, bueno, en mi caso, pues, de que se esté tratando y se esté hablando de una ley que justamente considere la energía como un derecho. Así que, Antonio, por ahí va el camino, entonces, en ese sentido, correcto, ¿no? Sí, es lo que buscamos, digo, disminuir la desigualdad social. Sí. Apoyar en general, que el crecimiento sea homogéneo, que todos crezcamos. Y ahora en México, digo, creo que es necesario y tenemos los recursos, digo, en el norte tenemos el desierto, tenemos el sol para paneles solares. Sí. En el sur tenemos Oaxaca con el oleaje, incluso las sierras, que son corrientes de aire. Sí, sí. Y pues digo,
Los recursos están, solo es cuestión de que los utilicemos. Pero de qué maravillosa forma los acabas de puntualmente señalar, porque estoy completamente de acuerdo. Aquí hay algo además también muy relevante y que tiene que ver con la carrera que normalmente hay, que ya platicábamos, de lo legislativo con lo tecnológico y abriría un nuevo carril que tiene que ver con la educación que las personas tenemos alrededor de estos temas. ¿Y a qué me refiero? Cada vez más, les decía, escuchamos en generaciones más jóvenes como mucha mayor conciencia activa de qué estoy haciendo y qué impacto tiene. Papi, eso no se hace, ¿no? Sí. Cuando uno, y hasta que te lo observan, tú te das cuenta de la inercia con la que hacemos muchas cosas. Y hoy estamos más conscientes de nuestra huella de carbono, por ejemplo, ¿no? El impacto que tienen distintas actividades o lo que cuesta hasta en agua hacer cada uno de los productos. Cada vez más tenemos clara esta información cercana, pero ¿cómo encontrar correctamente o cómo generar, cuáles son los retos en términos de la educación que necesitamos tener para ser más conscientes? ¿Cuáles son hoy las fuentes de generación de contaminación más grandes que tenemos? Tenemos un gráfico que quiero compartir con ustedes para que lo platiquemos, para tratar de entender y que ustedes nos ayuden también explicándonos cómo tenemos estos distintos tipos de, que son hábitos. Por ejemplo, tenemos emanaciones industriales en forma de humo o polvo, las cuales son lanzadas a la atmósfera y contaminan el aire, que son, digamos, las fábricas hoy serían uno de los, si no es que el principal participante en términos de generación de energía. La tecnología en la que ustedes están trabajando, por ejemplo, ¿tiene proyecciones para ayudar en términos industriales a reducir de algún sentido los contaminantes? Sí, claro. De hecho, la tecnología está pensada para que ayude a la sociedad y a la hora de introducirla dentro de las industrias, que mejore la calidad del aire que hay dentro de estas fábricas, dentro y fuera, hablando del entorno que rodea estas fábricas. Okay. Sabemos que cuando se pone una fábrica empieza a crecer la población de trabajadores que habitan cerca de ahí, ¿no? Sí. Entonces, este panel ayuda a absorber partículas contaminantes como lo son PM2.5, PM10, CO2, que reducen la calidad de vida de las personas que habitan cerca de estas fábricas y que incluso trabajan dentro de estas fábricas, ¿no? Que es interesante porque ahorita que lo están comentando, hoy me doy cuenta que más probablemente cuando pienso o escucho de biotecnología, por lo que estabas explicando ahorita, pienso en Marty McFly, ¿no? Y el DeLorean al que le echa basura para convertirla en ese momento en fusión y poder viajar. ¿Cómo, si ustedes tuvieran la oportunidad, cuál sería la decisión que tomarían para poder dar a conocer de manera más óptima las ventajas que tienen las energías renovables, las ventajas que tiene la biotecnología? Y esto debería ir empaquetado, si no es mucha molestia, pues justamente en mayor y más rápida cultura alrededor de todo esto. ¿Cómo lo harían? Una pregunta bastante difícil porque el reto hoy en día no es el acceso a la información como lo era antes. Buen punto, claro. El reto ahora es discernir entre qué es buena información y qué es mala información. Ok. Entonces, el reto para nosotros como científicos, o bueno, más bien como equipo multidisciplinario, es cómo llevar la información que es buena y que se debe propagar a la sociedad y que sea fácil de entender por todos, ¿no? O sea, así como a mí se me complica, por ejemplo, entender de leyes, que un abogado se dedique a explicar bien estos términos para que la sociedad en general los entienda. Además de las industrias, regresamos ahorita al gráfico, hoy vemos que la industria es uno de los principales participantes en términos de la generación de contaminantes. Pero en los otros casos en los que tenemos adicionalmente, que tenemos ya a cuadro, están las aguas residuales de origen industrial, que constituyen la principal fuente de contaminación de las aguas, y aguas albañales procedentes de la actividad humana. Esto en las grandes ciudades, por ejemplo, ¿es controlable? ¿Cómo se controla? Me queda claro que la forma antigua de controlarlo era con el viaducto, ¿no? Con el entubar por completo, en todo caso, un río. ¿Cómo ha avanzado hoy la tecnología en el control de este tipo de contaminantes? Claro, el día de hoy la industria justamente hacia donde debería de irse es el cómo tratar justamente estas aguas residuales, pero sobre todo ahora vamos
hacia una era donde es la era de la bioeconomía circular. Justamente, darle Bioeconomía circular. Así es, justamente. Ok. Es decir, darle incluso un segundo o hasta tercer uso a un producto que antes pensábamos que era un desecho, ¿no? Como lo son las aguas residuales, ¿no? ¿A Sí. dónde van a parar? Bueno, ¿qué pasa entonces si ahora estas aguas, nosotros como científicos, como Sí. personas que estamos dentro del área, Sí. justamente sabemos que tienen ciertos nutrientes, justamente algunos nitratos, etcétera, en esto. Ahora que justamente sabemos que estos componentes podemos incluso reutilizarlos para a lo mejor regar algún tipo de planta Ok. o incluso empezar justamente, pues a lo mejor quitarle algunos componentes y reutilizarlos para la industria. Ok. Es decir, hacia eso es hacia donde debemos de ir hoy en día. Es decir, ya tener en mente que ya no todo es un desecho, que no es simplemente el hecho de destaparlo, lo usas 10 Sí. minutos a la basura. Qué buena cosa acabas de mencionar y por favor pongamos pausa en esto, Claro. en el reuso como algo que se está retomando y que había ido de salida, pero les prometo que lo platicamos de inmediato, nada más regresemos de hacer un corte. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Esto es Generación H. Yo soy el Pisu y ustedes son nuestros favoritos. Vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso platicando sobre la importancia de las energías, de su utilización, de la innovación, de la tecnología que les acompaña. Y como en cada programa, salimos a preguntarle a la gente, sí, a ustedes, ¿qué es la energía renovable? Y estas son las respuestas que nos compartieron. Chequen. No sé, he escuchado que algo así como que han hecho gasolina de nopal, ¿no? Pues algo así como, no sé, del plástico. Buscar con nuestros recursos naturales la manera de generar energía para contaminar menos. Bueno, para mí sería algo que se utiliza para contaminar menos. En donde pues ya no necesitaríamos los combustibles. La que podemos reutilizar. Pues algo que se reutiliza, ¿no? Por ejemplo, la energía eólica. La energía que se reutiliza y se aprovecha. Pues esas son las respuestas. Como pueden ver, en general tenemos mucho mayor conciencia que precisamente este tipo de tecnología tienen, entre otras muchas virtudes, el no contaminar y el ser sustentables, considerados con el medio ambiente. Pero hablábamos también de la bioeconomía circular. Y en ese sentido, la posibilidad de reusar o de darle una segunda o tercera vida a un producto en particular, me recordaste mucho, Alan, a un movimiento que hay de makers y de gente que retoma el coraje que da saber que un producto esté pensado y diseñado para que te dure cierto tiempo, se destroce y tengas que comprar uno. Cuando veníamos de generaciones que se jactaban de dos cosas: que los productos eran buenos y de calidad cuando duraban mucho tiempo haciendo eso para lo que se habían pensado hacer, por un lado, y dos, cuando tenías la posibilidad de extender la vida de tu producto a través del reemplazo de piezas que lo renovaban literalmente, ¿no? Y este movimiento de consumista, de que se te acabe y lo tires a la basura, tiene por supuesto también un impacto en términos contaminantes enorme, en términos de plásticos, de circuitos, particularmente en la revolución tecnológica que hemos vivido, pues el consumo importante de estos productos y su desecho para consumo de nuevos productos es parte del círculo vicioso que yo creo que existe alrededor de este tipo de avances tecnológicos. El acceso a ellos implica casi inevitablemente, porque no contaban con la biotecnología, la generación de nuevos contaminantes. Y ¿qué opinión les merece la opinión de la gente, la percepción que existe hoy en la gente, hablando justamente de estas habilidades que tendríamos que desarrollar a nivel población y entender mejor cuándo sí, cuándo no, cómo sí y cómo no en términos de energía y de contaminantes, ¿no? Sí, pues escuchando la opinión de la gente, sí. Todos conocemos qué es las energías renovables o sustentables, pero el problema es que no sabemos dónde encontrarlas o cómo aprovecharlas o cómo darles ese impulso. Siento que también hasta cierto punto es que, como todo nuevo producto, no le tienen la confianza como a los productos ya existentes. Siento que es como, yo no voy a dejar de utilizar energías o un carro, por ejemplo, que es de combustible, porque
el carro eléctrico no me da los beneficios. Sabemos que existe, pero no se conoce al 100% qué beneficios tiene el carro eléctrico. ¿Cuáles serían las energías renovables más conocidas y cuáles serían los usos más típicos que ustedes ubican? Las más conocidas es eólica, solar y la hidráulica. Entonces, son los principales. Y pues ok, viento, sol y agua. Esas serían las energías o los generadores de energía más. ¿Y cuáles serían sus aplicaciones más básicas? Pues las aplicaciones básicas, ahorita, bueno, como la que tendría mayor popularidad, son con los paneles solares, que es lo que más comúnmente vemos en las calles e inclusive en un parque. Sí. Y bueno, directamente esta energía solar se reaprovecha para la luz eléctrica, que es como lo más básico que vivimos hoy en día, que es para alimentar una casa. Esto servirá como para llevarlo a una escala más grande, como ya para alimentar toda una fábrica, por ejemplo, o ya inclusive a mayor escala a toda una ciudad. Pero como que ahorita en un inicio solamente se está planteando para alimentar cosas pequeñas como una vivienda. Ok, pues los invito a que veamos esto que preparamos para ustedes también, por supuesto. ¿Qué son las energías renovables? Y regresamos y las platicamos. Las energías renovables son aquellas que provienen de recursos naturales que no se agotan y a los que se pueden recurrir de manera permanente. Su impacto ambiental es nulo en la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2 y por tal son consideradas óptimas para la conservación del medio ambiente. Se consideran energías renovables la energía hidráulica, producida por la caída de agua. Las centrales hidroeléctricas en represas utilizan el agua en su caída para pasar por turbinas hidráulicas, la cual la convierte en energía eléctrica. La eólica, que es producida por el viento a través de los aerogeneradores o molinos de viento. La energía solar, como su nombre lo indica, la proporciona el sol en forma de radiación electromagnética como luz o calor. La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovables menos conocidas y se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres. Por último tenemos a la energía mareomotriz, producida por el movimiento de las mareas y las corrientes marinas que son capaces de generar energía eléctrica de una forma limpia. Y como veían en el reportaje, parte de la promesa que existe es la coexistencia o la vida armónica entre los avances tecnológicos, una vida limpia y unas acciones que acompañan esta vida limpia que ya no generan mayor contaminación. ¿Cuáles consideran ustedes que pudieran ser los retos que existen hoy en las energías renovables, particularmente en nuestro país? Pues yo pienso que uno de los mayores retos en este momento es, por una parte, el que de manera general la cultura de nosotros, de los mexicanos, justamente, ¿no? Acepte y sobre todo crea en que las energías renovables es hacia donde debemos de ir. ¿Por qué justamente fijarnos en otros países, Europa, Asia, etcétera, en donde ya lo han hecho desde incluso años antes? ¿Y por qué nosotros que justamente estamos en una posición geográfica, tanto como lo mencionaba Antonio, ¿no? Por la parte de las corrientes de aire, por la parte de las mareas, por la parte sobre todo del sol, ¿por qué justamente no aprovecharlas? Y otro de los retos es justamente, ¿no? Es ahora, si lo hablamos de manera científica, pues la parte de la eficiencia, ¿no? Que la gente cree que pues no nos va a dar la misma energía que regularmente las energías actuales, como pueden ser hidrocarburos, entre otros, nos la van a dar. En verdad, sí lo van a dar. O sea, sí van a dar, coloquialmente como decimos, van a dar el ancho. Sí. Entonces, incluso va a ir mejorándose, ¿no? Así ha empezado todo, ¿no? Qué buen comentario haces en ese sentido, Alan, y te agradezco la claridad, porque está el caso, por ejemplo, de los automóviles eléctricos, que existía la percepción de que pues muy eléctrico, pero pues ahí vas tranquilito. Y hoy hemos visto que son los autos eléctricos los que están logrando las velocidades más impresionantes, los arranques 0 a 100 en menores tiempos. Vaya, todo eso que le atribuíamos a la magia de la carburación, pues hoy vemos que la energía eléctrica incluso lo logra con una transmisión de la eficiencia inmediata en términos de lo que se genera, ¿no? ¿Qué otros retos tiene hoy la energía renovable en nuestro país? Bueno, pues siento que es más como dar ese atrevimiento al cambio, de que ya estamos tan acostumbrados a utilizar un sistema que ya sabemos que nos va a rendir y tenemos como ese tabú
o como paradigma de que si compramos algo que apenas está dando, no sabemos si realmente nos va a funcionar o si nos va a dar, como menciona Dan, como el ancho para todo lo que ocupamos diariamente. Este mismo tabú que acabas tú de mencionar y esta misma descalificación a priori, porque no sabemos ni entendemos bien, pero pues a mí me suena como que no debe jalar igual, ¿no? Es mucho nuestro diagnóstico típico. Se da también en el terreno científico empresarial. ¿Les ha costado a ustedes trabajo acercar los avances que están llevando a cabo en México mismo? Sí, claro. México, a vista de los mexicanos y a vista del extranjero, desgraciadamente tiene la idea de que no se pueden hacer cosas innovadoras en México. Ok. El hecho de acercarte en México y decir, soy mexicano y tengo una tecnología nueva, es casi poco creíble por los mismos mexicanos, ¿no? Que es algo que duele bastante. Sí, sí. Entonces, sí. Nos ocurrió también a nosotros. Cuando hicimos la tecnología, empezamos a platicarla en México y pues no nos creía, ¿no? Tuvimos que empezar a validarla en el extranjero para que una vez hecho esta validación, regresáramos a México y nos dijeran, ¿sabes qué? Ya en el extranjero te quisieron, ya también te queremos en México, ¿no? Pero esto es maravilloso porque es una anécdota muy interesante, pero muy ilustrativa del tipo de visión y de actitud que querríamos que cambiara en nuestro país. En este caso ¿quién fue el que les dijo, como el equivalente a los Beatles, no, ustedes dedíquense a otra cosa, que la música no es lo suyo? ¿Quién les dijo esto? Pues, ¿qué institución? Pues han sido instituciones públicas de ciencia y tecnología, y han sido empresas también que nos han dicho, tu producto no lo veo viable o tu producto no lo veo que sea una realidad. Ok, pero aquí pongan atención y vayan conmigo paso a paso. Generan un nuevo producto del cual vamos a platicar en los siguientes momentos. Este producto se lo acercan al gobierno, a la institución científica del gobierno, y la institución científica les dice, no, joven, lo de usted no es la música, dedíquese a otra cosa, ¿no? Ellos se van fuera de México con el proyecto. Yes. ¿Y entonces? Internacionalmente competimos en 3 diferentes competiciones. En las 3 quedamos entre las primeras 5 tecnologías para revertir el cambio climático. Ok, esto en alguno de los casos compitiendo contra países de primer mundo siempre. Siempre compitiendo contra países europeos, asiáticos y sobre todo Estados Unidos, también muy fuerte en todas las competencias. Siempre la evaluación hecha por expertos, no por personas que van pasando y que les piden una opinión, no, por expertos y que han dado la validación de que el producto que nosotros tenemos está hecho para cambiar la forma en la que hacemos energía y en la que esta energía convive con la sociedad. Entonces participan, además son de los concursos o convocatorias más prestigiosos en estos temas a nivel mundial. Son seleccionados, regresan a México validados por los que verdaderamente entienden acerca de todo este tipo de tecnologías y de la innovación que implican y lo promisorio que pueden resultar. Y entonces cambia la visión aquí en México y pues regresamos, participamos en un concurso de validación aquí en México y pues nos dan la noticia de que somos el primer lugar de energía asequible y no contaminante. Pero todo esto después de que hicimos la validación internacional del producto, ¿no? Ok. Primero fue, lo que siempre comentamos es que siempre ha sido primero validado internacionalmente, regresamos, se hace la validación nacional y después de esto, hace mes y medio, un mes, nos dan la noticia de que en Vancouver, Canadá, se hizo el anuncio de que pertenecemos a las 100 tecnologías que van a revertir el cambio climático en 3 años. ¿En serio? Esto ya es completamente diferente a un concurso, porque nosotros no lo buscamos. No, aquí ya fue el seleccionar el proyecto, revisarlo. Alguien vio el proyecto, dijo, con lupa. Hay que revisarlo, lo checaron toda la información técnica, económica, ambiental.
Fue una evaluación de 3 meses en la que nos estuvieron pidiendo información. Ok. Y pues se da el hecho de que estamos dentro de estas 100 tecnologías. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto se llama Green Fluidics. Green Fluidics. Perfecto. Bueno, los invito a que veamos un poquito más acerca de Green Fluidics, el proyecto que implica qué es, y permítanme utilizar el hashtag favorito en este sentido. Superen eso, novatos, porque están aquí con nosotros en el estudio. Vamos a verlo y regresamos. ¿Sabes qué es un panel biotecnológico? Se trata de un sistema inteligente que combina la actividad fotosintética de las microalgas a través de un diseño inspirado en la ramificación de los árboles. El panel biotecnológico es una respuesta ante la necesidad de descentralizar la energía, transformarla y distribuirla de manera asequible y sostenible para el mundo. Su desarrollo tecnológico es único. Su diseño se puede adaptar a diferentes construcciones, tanto residenciales como industriales, en cualquier posición geográfica y red eléctrica, para que éstas puedan funcionar en diversos sectores industriales, incluidos el espacio y el arte aplicado. Su diseño se trata de un biopanel solar que integra la captura del CO2, la producción de oxígeno y la energía eléctrica mediante la captura de radiación solar por microalgas y nanofluidos, donde es conducida eficientemente, permitiendo que el calor se transforme termoeléctricamente de manera innovadora. Pero además lo que vieron ustedes no es el tráiler de una película de ciencia ficción futurista, sino un producto que está pensado, diseñado y desarrollado por mexicanos y que en estos momentos, ya les había dicho yo, superen eso, novatos, están aquí con nosotros. Y aunque el reportaje es muy claro, platíquenme por favor las características y bondades que tiene el producto. ¿Cómo llegaron a esta idea? Claro, pues mira, de inicio justamente, ¿no? Nosotros somos Green Fluidics, somos un grupo de jóvenes que justamente estamos tratando de hacer algo distinto. Somos la primera empresa de biotecnología espacial en México y de las primeras en el mundo, en lo cual justamente buscamos hacer a través de innovaciones biotecnológicas, como lo platicábamos a lo largo del programa, es justamente, ¿no? Queremos ahora nosotros justamente conectar a la Tierra con el espacio, pero justamente no generando primero un impacto en millones de personas en la Tierra. Todo esto a través del biopanel que justamente fue el que vimos, ¿no? Ahora justamente, no sé si gusta comentar aquí, Juan, acerca de qué es el biopanel. Sí, bueno, ya entrando más de lleno sobre el producto que traemos, que es este biopanel solar. Este biopanel principalmente tiene la función de generar energía a partir de la captación solar. Lo que ya tenemos hoy en día, que es un panel solar de los cuadrados, nosotros lo generamos uno nuevo que es de forma triangular esta vez, y es más estético, es de color verde, con ayuda de las microalgas, que es un componente que nosotros usamos. Le damos una... O sea, dentro del panel hay microalgas. Sí, hay microalgas, que es un organismo vivo, a fin de cuentas. Y mediante también este organismo vivo, también nosotros le damos otro uso al biopanel, que es la captación de CO2 del ambiente y lo transformamos en oxígeno. O sea que ya estamos dando como estos dos beneficios a la sociedad, que es la generación de energía eléctrica y aparte la captación de CO2 y damos oxígeno. Tenemos un gráfico del producto, me encantaría que lo viéramos para poder platicarlo, pero mientras platícanos, ¿cómo llegan a la idea inicial? ¿Cuál es el momento eureka que los hace llegar a esto? Tenemos las características del panel en pantalla, que es este panel biotecnológico que es muy eficiente en términos energéticos. ¿Qué significa esto? Sí, justamente, esto significa que ahora vamos a generar y convertir la energía de una manera distinta. Es decir, hacemos dos cosas. Captamos la radiación solar y lo que hacemos es, a través de las microalgas, en combinación con los nanofluidos, nanofluidos terminan siendo partículas muy pequeñas de carbono, hacemos justamente que se calienten, ¿no? Digo, si colocamos cualquier cosa al sol, sabemos que se va a calentar. Correcto. Y ahora, ¿por qué no aprovecharlo, no? Lo transformamos de una manera eficiente en energía a través de microorganismos y estas nanopartículas. Y finalmente, es eficiente porque no solamente lo transforma en energía, sino, como mencionaba Juan, lo transformamos incluso en oxígeno, lo transformamos en absorber dióxido de carbono, ¿no? Es decir, es justamente, y buscamos ahora más, ¿no? Es decir, ahora generamos cerca de 160 watts hora, pero justamente lo que buscamos es que con el paso del tiempo se vaya mejorando, porque los componentes principales son microalgas y nanofluidos. ¿A cuánto equivalen estos 160 megawatts hora? Sí, estos 160 son watts hora, estos 160 watts hora justamente nos alcanza perfectamente para iluminar lo que es aproximadamente un cuarto, un espacio y utilizar algún aparato pequeño. Ahora justamente con el tiempo lo que buscamos es ir cambiando, justamente terminan siendo fluidos. Estos fluidos los sacamos, metemos nuevos y mejorados y ahora nos van a dar incluso 300.
En unos años lo sacamos ¡Guau! y 500. O sea, ahora los upgrades vienen en forma de algas. Así es, justamente. Ok. Eso está espectacular. ¿Por qué la forma triangular en lugar de la forma que conocemos hoy, rectangular o cuadrada? Sí, bueno, es que ya estamos acostumbrados a que alguien menciona panel solar y la primera imagen que se nos viene a la mente son estos rectángulos negros, ¿no? Sí. Que la mayoría de las veces no es muy agradable a la vista, no le dan como que este sentido estético a la forma que lo tiene. Correcto. Nosotros buscamos como generar nuevas ideas que Sí. dieran más vista a esto y es precisamente que surge esta idea de generar un panel que sea triangular, que aparte nos permite generar distintos arreglos. Ya con este diseño podemos formar nuevas formas como lo es un rombo o inclusive llegar a un hexágono, como lo vimos en el corte anterior. Sí. Y bueno, como ya que contiene los microalgas y los nanorruidos adentro del biopanel, esto va a hacer que le demos como otra vista. Ya no va a ser una figura negra que está ahí nada más, sino que ya va a ser como un organismo vivo que nosotros podemos ver y va a ser más agradable a la vista. Es como una moda, imagínate. Claro, porque además es en términos de tendencia arquitectónica, tiene una influencia más bien positiva en la vista que el mazacote negro que tenemos en los tradicionales. ¿Cómo resaltarían ustedes, para la gente que nos está viendo, las cualidades que ha tenido la multidisciplinariedad en el equipo? El grupo empezó con 4 personas y en la actualidad somos alrededor de 25, 26 personas trabajando en el proyecto. Ok. Y es un equipo completamente multidisciplinario. Los que estamos aquí somos una parte muy pequeña del equipo. Perdóname que te interrumpa, tenemos justamente a cuadro ahorita las imágenes del panel tal como está, que además está muy bonito, o sea, el diseño está muy padre. ¿Quién estuvo a cargo del diseño industrial del producto? De hecho es Juan, junto con otra parte del equipo que es un artista plástico. Sí. A Leo, yo creo que nos está viendo. Hola, Leo. Un saludo a Leo y a todo el equipo, por supuesto. Sí, hay que claro, mandarles un gran saludo. Yo les quisiera preguntar, ¿esto implica entonces que si yo instalo estos paneles en mi casa, por ejemplo, lo que tendría serían 2 cosas? La generación de energía eléctrica a través de la captura de la energía solar en la ventana. Y esta ventana estaría fungiendo entonces como filtro de oxígeno. Así es, justamente, ¿no? A lo que vamos es, ¿por qué justamente tener solo un beneficio de los paneles solares actuales, ¿no? ¿Por qué no darle un segundo, tercero, hasta cuarto beneficio? Ahora, como los vemos en las imágenes, es desde tenerlo como una ventana o incluso tenerlo como un techo, ¿no? Es decir, ¿por qué no darle una nueva vista, unos nuevos usos? Y como dices, sobre todo es darle salud al edificio, a las edificaciones. Porque justamente nos olvidamos de esto, ¿no? De que edificaciones, casas, se terminan enfermando, le llamamos el síndrome del edificio enfermo, porque justamente, ¿no? Si llegan a ver muchas personas trabajando en este edificio, solamente exhalan mucho dióxido de carbono, las máquinas, computadoras, etcétera. Y una nueva forma de darles, pues, obviamente, el que se sientan bien, que digan, a mí me gusta trabajar aquí o a mí me gusta vivir aquí, es oxigenarlas, darles el oxígeno, que a lo mejor no se dan cuenta, pero se empiezan a sentir diferentes, ¿no? Se empiezan a sentir bien porque saben que, pues, obviamente, su cuerpo lo está sintiendo bien, ¿no? Pues me encanta cómo lo estás comentando. Aquí la cosa que yo les reclamaría y les pediría tanta creatividad e innovación, esta percepción rápida del tiempo en el caso del programa. Estamos casi llegando al final, pero no quiero despedirme sin antes, por favor, pedirles a cada uno de ustedes un diagnóstico en 140 caracteres, digamos, tuiteramente la versión, pero me interesa mucho que la gente que los está viendo, ¿qué le diríamos para animarlos a que innoven, a no detenerse, o cuál sería la recomendación práctica que ustedes le dirían? La recomendación es que hagas un equipo fuerte. Los equipos llegan más lejos que individualismos. Y los equipos multidisciplinarios rompen barreras. Así como si tú estudiaste Derecho, que te metas en la parte biológica y viceversa, ¿no? Entender que no sabemos todo al estudiar una carrera. Eso es buenísimo. Y que la multidisciplinariedad va a llevar a México a que tenga muchísimo más innovación. Muchas gracias, Juan Antonio. Te agradezco muchísimo, Antonio. Gracias. Pues, de la mano, más o menos. Digo, no sabemos todo, pero juntos hemos hecho muchas cosas
Que se ve y los felicito y se los reconocemos muchísimo. Oigan, antes de que nos vayamos, las redes sociales de ustedes. Claro, @GreenFluidics en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, GreenFluidics, ahí nos pueden encontrar y seguir justamente lo que estamos haciendo. Debo confesar que antes de venir al programa seguí las cuentas y comparten además información muy interesante relacionada con todos estos temas. Entonces, les reconozco mucho. Recuérdenme, por favor, el nombre del último concurso que fue el que ganaron ustedes o el reconocimiento que ganaron. El reconocimiento lo dio Mission Innovation. Se dio en Vancouver, Canadá, el 24 y 25 de mayo. Y fue para estar dentro de las 100 tecnologías para revertir el cambio climático en 3 años. Pues les agradezco muchísimo, GreenFluidics, a cada uno de ustedes. Les agradezco mucho el honor de acompañarnos aquí al programa, a Generación H, en donde justamente la intención, y como lo saben nuestra audiencia, la intención es platicar con ustedes acerca de los retos que tienen el planeta, nuestro país, nosotros mismos, pero hacerlo desde una perspectiva de los espacios universitarios y del no acotarnos al siempre se ha hecho así o nunca se había hecho así. Justamente poder, a través de espacios de innovación, lograr tener invitados como los que tuvimos hoy para hablar de la importancia de las energías renovables y del producto que les presentamos. Yo soy Emilio Saldaña, nos vemos como todos los días el día de mañana en vivo desde los estudios de Heraldo TV en una edición más, por supuesto, de Generación H. Hasta mañana, que estén muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense, por supuesto, porque la programación mejora cada hora. Nos vemos mañana.